Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Si estás listo, prepara tu café y comencemos nuestro análisis. Dylan dice que irá a la reunión para decir que no trabajará con Ulusi Bey. Varan dice que no irás. Dylan dice que iré. Aunque Varan intenta explicarse, no encuentra la oportunidad. Mientras tanto, Miran llega a la cocina. Se derramó leche encima. Le daré un baño a Dylan y le cambiaré de ropa. Luego dice que irá a la fundación. Ayan y Akif quieren irse tras el insulto que recibieron. Sin embargo, intervienen Kudret y Azade. Y eso detiene la humillación. Kudret: Akif es como nuestro hijo, dice. Dice que conozcas tus palabras. Cuando Azer continúa hablando excesivamente, Azade la silencia. Luego lo envía. Luego Azade y Kudret se disculpan con Akif y su tía. Mientras tanto, Tark intenta localizar al maestro que hizo el brazalete. Dice que tenemos que llegar a Varan antes. De lo contrario, continúa pensando que nos quemaremos. Mientras Tark habla por teléfono, Azer se acerca a él. Azer habla de la señora Ayan. Justo cuando estaba a punto de ahuyentarlos, llegaron Kudret y Azade. Y dice que se está ocupando de ellos. Tark explica lo que pasó. Cálmate un poco. Dice que lo que haces siempre se interpone en nuestro camino. Dice que tenemos que llegar al maestro. Mientras tanto, Akif se enoja con su tía. Él dice: ¿por qué estás interfiriendo? Soy un hombre adulto, dice. Dice que todavía estabas muy triste. Dice que quería hablar con Berfin. Por otro lado, el señor Ulusi ha llegado a la mansión. Dylan pregunta por qué vino a la mansión. Se suponía que nos encontraríamos en la fundación. Inmediatamente va a su estudio. Tark encuentra a Berfin llorando afuera. Terik pregunta: ¿estás llorando? Dice que ¿esto también está prohibido? Tark dice que puedo quemar el mundo por una lágrima tuya. Pero Akif dice que existe un peligro para nosotros. O matar a ese hombre. Dice que estás haciendo un gran sacrificio, pero debes saber esto por nuestra familia. Luego intenta consolarla para que no se enfade. Cuando Dylan va al estudio, Tolga habla apasionadamente. Dylan se sorprende mucho cuando entra. El señor Ulusi dice que no llegué en el momento equivocado. Dylan dice que no, solo nos íbamos a encontrar en la fundación. Varan y Ulusi llegaron a un acuerdo. Varan dice que no lo extiendas, yo lo compensé. El tema puede estar cerrado para ti. La página de tus celos innecesarios sigue abierta. Es un poco difícil compensar esto, querida. Definitivamente ganaré su corazón, señora Dylan. Qué difícil es actuar amando así. Azade y Kudret Bey van a la casa de Ayanam para disculparse. Tanto Kudret como Azade se disculpan. Ayan dice que la situación no se trata de ti. Kudret pregunta: ¿quieres que hable con Berfin? Akif dice que no, gracias. La señora Ayan dice que hice alba. Azade Kudret pregunta: ¿volviste a usar perfume? Dice que habéis vuelto a ser una sola semilla. Se da cuenta de que se está preparando para Azade Ayanam. Varan le trae a Dylan su chal. Sin embargo, Dylan no quiere darle cara a Varan. Varan intentará por todos los medios convencerte. Entra Ipek. Llama al tío Kudret y lo abraza. Kudret pregunta: ¿cómo estuvo el examen? Ipek siempre dice que lo que dijiste se hizo realidad. Azade se da cuenta de que Kudret es parte de esta familia. La señora Ayan da la bienvenida a Ipek y a la señora Azade. Mientras tanto, la señora Ayan entra a la cocina para traer té. Mientras tanto, Azade hace hablar a Ipek. Dice que Kudret sale a caminar con la señora Ayan. Dice que vino a cenar con Berfin. Entran Akif y Kudret. Azade pone a todos bajo vigilancia. Zeida quiere masa de puerros, raviolis y pepinillos. Tark llega al jardín donde Azer y Zeida. Tark pregunta: ¿cómo estás? Zeida dice que el médico debería salir a caminar. Tark dice que el maestro que hizo el brazalete murió. Azer dice que la pesadilla ha terminado. Varan se acerca a Dylan con café en la mano. Varan dice que Miran está dormido. Dylan responde: lo sé. Varan dice que te hice café.
Iba a decir que el café será recordado durante 40 años, ya sea frío o caliente. Lo dijiste muy bien, pero la recompensa llega a quien la merece. Varane dice que no deberías extenderlo. Dylan dice que estabas celosa, ¿cómo pasará eso? Varane dice que no me he olvidado de tus celos. Dice que no olvido el día que usaste sombrero y gafas. Dice que no lo olvides, se convierte en un problema cuando lo extiendo. Dylan dice que las mujeres son débiles, los Carabéis son fuertes, ¿verdad? Varane dice que ser fuerte no es malo. A veces hay que dejar las emociones a un lado y seguir adelante. Al contrario, el verdadero poder reside en afrontar las emociones. Azadeh y Kudret regresan a la mansión. La señora Azadeh pregunta, ¿deberíamos invitar a la señora Ayan a cenar? Dice que lo habríamos conocido mejor. Sin embargo, dice que usted estaba dando paseos con la señora Ayan. Ipek dice que él lo dijo. Azadeh dice que es difícil caminar solo. Uno busca a alguien que esté con el // ella. Dylan está en la cocina. Él está extendiendo masa. Él pregunta, ¿estás abriendo la barra fina o gruesa? Dylan, tú controlas la masa como controlas todo. Varane dice que me disculpé. Dylan dice distinguir entre control y celos. Azadeh dice déjame ver qué te pasa. Estábamos haciendo pasteles para Dylan Miran. Dice que no podía decidir cómo hacerlo. Azadeh dice déjame ver a mi nieto. Cuando Varane se va, Ince dice que tiene hambre. Dylan levanta el rodillo. Por otro lado, Akif quiere hablar con Tark. Berfin dice que estará allí todo el tiempo que quiera. Insulta a Tark Akif y le da un puñetazo. Akif dice que no es tan alto. Akif también golpea a Tark. Interviene Berfin. Él dice que no quiero que pelees por mi culpa. Berfin le dice a Akif que esto se acabó. Tark sostiene el brazo de Berfin. Berfin también lo rechaza. Dylan y Varane se hacen referencias en secreto mientras hablan de pastelería. Ambos esperan la aprobación para ver si tienen razón, hijo. Miran pregunta, ¿tuviste una pelea? Miran toma a Berfin y lo lleva con Akif. Luego les pregunta a Berfin y Akif, ¿eres un niño? Los niños se ofenden, dice. Mientras tanto, Akif habla con el hijo del maestro. Recopilaré los registros y te los enviaré. Azadeh quiere hablar con Azer. Azadeh Akif es una niña muy buena, dice. Azer dice que no es adecuado para nuestro tejido. Agar, incluso si los dos mundos se unieran, ya no se unirán más. Azadeh dice que eras una mujer concienzuda. Dice, ¿qué pasó? Azer dice que esa mujer está muerta. Dice que tú diste el primer golpe. Azadeh, perdí a mi hijo cuando actué así. Sufrí. Él dice que no cometas el error que yo cometí. Mientras Dylan está en el jardín, Berfin dice que salgamos y tengamos algunos problemas. Varane dice que la cabra vuelve a ser terca. Si esta historia te hizo sonreír, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo, suscribirte a nuestro canal y compartir esta dulce historia con tus seres queridos. Nos vemos en el próximo análisis. Cuídate, adiós.